les bendiga. Amén. Voy a pedirle a Clarimar que pase por aquí al frente para que haga una oración de invocación. Invoques la presencia de nuestro Señor entre nosotros, Clarimar. Y recuerda que tienes que hablar fuerte, mamita, porque estamos grabando. Oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, por un día nuevo que nos has dado, Señor, para compartir la palabra con todos, Señor, y aprender más de ti, Señor. Te pido, Señor, que estés aquí con nosotros, Señor, que nos ayudes para entender tu palabra, Señor, y ayúdanos y fortalecenos, Señor, para poder entenderla y practicarla, Señor. Te pido, Señor, que cuide a todos, Señor, los que están en este país, ayúdanos y fortalecenos. Los que pasan por unas pruebas, Señor, ayúdanos, que no se sientan mal, Señor, porque tú eres un rey, Señor, tú los vas a ayudar en cualquier situación, Señor. Cuídanos, ayúdanos y fortalecenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Siéntate, Clarimar, por ahí. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que en esta hora está con nosotros y que Clarimar ha invocado su presencia entre nosotros. Y quisiera comenzar este repaso, antes de entrar de lleno, ¿verdad?, al culto, haciendo eso mismo, un repaso, no solamente de lo que discutimos la semana pasada, sino también discutir en términos bien generales toda la travesía que nosotros hemos estado haciendo a través de la Biblia en estos últimos meses. Nosotros comenzamos este viaje en el libro de... No. Habla duro, Dieguito, ¿no? En Génesis. Y allí en Génesis estuvimos estudiando la vida de ¿quién? De José. De la vida de José y sus hermanos y de su papá que se llamaba Jacob o Israel. Y vimos cómo José, ¿verdad?, fue vendido por sus hermanos y fue a parar a la tierra de Egipto, y allí en la tierra de Egipto Primero lo echaron a una cisterna, lo vendieron y fue a parar a Egipto, y allí en Egipto le sucedieron muchas cosas a José. Luego se reencuentra José con su padre, con sus hermanos, y viven allí muchos años. ¿Cuántos años vivió la descendencia de Jacob y de José en Egipto, Diego? Después de la muerte de José, ¿cuántos años pasaron viviendo allí el pueblo de Israel? Lo digo. Espérate, ¿no te acuerdas, papi? 500. Dilo duro, mamita, porque estoy 500. grabando. Tienen que hablar fuerte. 500 años, exactamente. Y entonces, cuando pasaron esos 500 años, comenzamos nuestra travesía nuevamente ¿en qué libro? Eso. En el libro de Éxodo. Y empezamos a estudiar la vida de ¿quién? Amarilis. Moisés. Duro, Moisés. Y hemos estado estudiando en el último mes la vida de ¿quién, Diego? De Moisés. De Moisés. Y Moisés ha venido a ser el instrumento que Dios va a utilizar ¿para qué, Clarimar? Para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo judío de Egipto. Al pueblo judío de Egipto, porque el pueblo hebreo estaba pasando por una serie de situaciones difíciles, ¿verdad? Y Dios oyó el clamor de su pueblo. Y Dios oyó el clamor de su pueblo y decidió utilizar a alguien. Y Dios protegió la vida de Moisés ¿desde cuándo? Desde bebito, ¿verdad que sí? Desde bebé. Pero Moisés no es otra cosa que un descendiente ¿de quién? De los judíos. Sí, es judío, pero ¿de quién? Descendiente. De José, de Jacob. Recuerden, Porque ellos también son judíos. pues claro, comenzamos y ellos llegaron a Egipto, a vivir en Egipto. Yo sé. Y estuvieron esos 500 años y pasaron esos 500 años y entonces estamos ahora con Moisés. Dios protege la vida de Moisés desde bebito, ¿te acuerdas, Diego? Cuando Moisés lo pusieron ¿en qué? Pusieron a Moisés, Diego. En una Arquilla, exacto. arquilla chiquita y lo echaron al río. ¿Al río? Nilo. Al río Nilo. Y por ahí se encontró. Y entonces después Moisés sufrió una serie de experiencias en Egipto, siendo príncipe, y salió y tuvo que huir ¿a dónde? A Madián. A la tierra de Madián. Y allí en la tierra de Madián hizo familia, ¿verdad que sí? Y tuvo hijos. Y están... Gerson, Y Eliezer. Séfora. Séfora es la esposa. ¿Ok? Y allí estando entonces en tierra de Madián, en el monte Horeb,
tuvo un encuentro con quién? Cristo. Con Jehová, con Dios Padre, ¿verdad que sí? Cristo todavía no ha nacido. Cristo no había nacido, aunque Cristo existe, ¿verdad? Dios sí. Siempre ha existido en la persona del Hijo y el Verbo. Qué bueno que lo han aprendido así. Cristo existió en carne y todavía. Y exactamente, muy bien, Clarimar. Y bueno, en ese encuentro que tuvo Moisés con el Señor en el monte Horeb, el Señor le dijo a Moisés que tenía que regresar a Egipto para traer a su pueblo, ¿verdad? Y liberarlo del yugo de Faraón, de la esclavitud. ¿Ok? Y luego, ¿qué sucedió después de ese encuentro? ¿Qué hizo Moisés entonces? Le puso muchas excusas al Señor, pero luego el Señor, ¿verdad? Lo convenció. Y entonces se fue Moisés en camino a Egipto. Pero después se aparece Dios y lo quiere matar. Y se aparece Dios y lo quiere matar. Y lo quiere matar porque no le había hecho la cisterna. La circuncisión. Circuncisión. ¿Ok? Por ahí estábamos la última vez que estudiamos estos pasajes. Pero quería... Y Séfora se lo hizo. Y Séfora se lo hizo a los muchachos. Pero quería dar este pequeño viaje a ver cómo estaba su memoria. ¿Quién es el autor del libro de Génesis? ¿Quién es el autor? Moisés. Eso mismo. ¿Qué es el Pentateuco? ¿Qué? El Pentateuco. Esos son los cinco Los primeros cinco libros. Deja que los niños lo digan, Los Amarillo. 5 primeros libros. Los 5 primeros libros. ¿Y quién es el autor de esos primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Quiere decir que Génesis, que es el primer libro, lo escribió ¿quién? Moisés. Y Éxodo, ¿quién lo escribió? Moisés. Se supone que tengan eso claro. Y después de la muerte de Jacob y de José, ¿cuántos años pasaron que estuvo el pueblo hebreo en Egipto? ¿Después de qué? Después de la muerte de José y Jacob, ¿cuántos años pasaron que estuvieron en Egipto? 500. 500 años. Todos esos detalles no se les pueden olvidar a ustedes, tienen que refrescarlo. Moisés estuvo 40 años en Egipto. 40 años en Egipto Y 40 más en Madián. y 40 más en Madián. Y cuando estuvo 40 más en Madián, ¿qué pasó allí en Madián? Hizo Se encontró con el Señor y entonces volvió a Egipto. Ok, muy bien. Y luego va a estar 40 años más en el desierto camino a Canaán, pero eso todavía no hemos llegado. 40 años. Sí, duró 120 años, ya ustedes saben esa parte. Bueno, ahora vamos de lleno a repasar lo que hicimos la semana pasada, lo que estudiamos la semana pasada. Y yo no sé si ustedes recuerdan que habíamos empezado en el versículo 22 del capítulo 4 de Éxodo y habíamos llegado hasta el versículo 31 del capítulo 4 de Éxodo. Y ahí termina. Y ahí termina porque entonces comenzamos hoy de lleno en el capítulo 5, que eso ahorita lo vamos a hacer más adelante. Pero vamos a estudiar entonces Y el versículo 5 se titula... el capítulo 5. El capítulo 5 se titula Moisés y Aarón ante Faraón. Muy bien. Aquí mi Biblia dice, Dios envía a Moisés ante Faraón. Pero vamos a repasar entonces esos versículos del 22 al 31 del capítulo 4 de Éxodo. Yo lo voy a leer rapidito. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y recuerdan que yo les había enseñado a ustedes eso del primogénito. ¿Qué es el primogénito? El primogénito es el mayor. El primer hijo. Y Dios llama al pueblo hebreo su primogénito, ¿por qué? Porque fue el primero. Porque fue el primer ¿qué? Pueblo que... ¿Al que qué? Al que Dios le declaró a su hijo. Al que Dios se reveló como Dios. Exactamente, va bien. ¿Ok? Por eso le llama su primogénito. Mi amor, estoy en el capítulo 4 del versículo 22. ¿Estás ahora? Versículo 22 del capítulo 4. O versículo 22 del capítulo 4, perdón. Y dirás a Faraón, pero ¿cómo vas? ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí, ya. Y dirás a Faraón, así, ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dieguito, tú estás leyendo con mamá ya, ¿verdad? Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Le deja saber a Faraón Que va a matar a su que va a matar a su hijo. ¿Ok? Si no deja entonces a su pueblo salir de allí.
Versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y ustedes recuerdan que como que ese versículo era medio raro, ¿verdad? Pero ahora es que le está hablando a Moisés. Ahora le está hablando a Moisés y le está diciendo a Moisés que Que lo quiere matar. lo va a matar. ¿Por qué? Porque no hizo la circuncisión en su hijo. Muy bien. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de quién? De Moisés. Diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Y recuerdan que discutimos esto, de que no solamente Dios le habló a Moisés, sino que también Dios le habló a quién, Diego. Aarón. A Aarón. Y le dijo a Aarón, vete y encuéntrate con Moisés. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron ¿a quién? Los ancianos y A los ancianos y los hijos de Israel, ¿verdad? A la gente que era espiritualmente madura y a los que eran mayores, que tenían autoridad. Papi, Dime. cuando Moisés puso todas las excusas, ¿él sabía que iba a ir solo o con personas? ¿O con Séfora? No. Él no lo sabía, por eso es que puso tantas excusas. Él puso excusas porque Sí, pero eso no entró en consideración. Está bien, pero él sabía que iba a ir con más personas. Bueno, el Señor le dijo que tenía que recoger, que reunirse, o sea, que ir y Entonces lo volver. sabía. Sí, pero eso no es lo importante si lo sabía o no lo sabía. Lo importante es que él puso unas excusas. Yo sé, pero tenía curiosidad. Ok, tenías curiosidad. Bueno, pues. Versículo 29. Y fueron Moisés y ahora me da curiosidad a mí. ¿Por qué te dio curiosidad a ti? Porque solo Dios sabe si es el Espíritu Santo que ha puesto eso en tu corazón para que yo lo escudriñe. Anyway. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales, ¿se acuerdan? Las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuáles eran las señales? Las señales, la vara que la tirara al suelo y se convirtió en una serpiente. Después que la recoja, Ajá. y volvió a ser vara. ¿Y la otra, Diego? ¿Cuál es la otra señal? ¿Sí te acuerdas? La mano. La mano, que metía la mano en su seno. Ajá. Y la sacaba. Y cuando la sacaba, ¿qué pasaba con la mano? ¿Qué estaba? Estaba leprosa. Estaba leprosa. ¿Y luego qué tenía que hacer? Volverla a meter, Ajá. sacarla y estaba normal. Estaba sana la mano. Y la otra ¿Y cuál es la otra? que recogiera agua del río Nilo y La echara en la tierra. Y se iba a convertir en sangre. Muy bien. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo esas señales. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, o sea, ellos entendieron que por medio de Moisés, que por medio de Moisés y Aarón, pues el Señor le estaba hablando. Muy bien, Amarili. Y que había visto su aflicción, o sea, se inclinaron y adoraron. Hasta ahí nosotros llegamos la semana pasada. Y todos estos meses que hemos estado discutiendo. Inclinaron y postraron es lo mismo. Inclinaron y postraron es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inclinaron y postraron? ¿Qué es eso? ¿Una señal de qué? Adoración. Una señal de adoración. Quiere decir que después que ellos hicieron las señales allí y hablaron al pueblo, el mismo pueblo adoró. No a Moisés ni a Aarón. A Dios, a Jehová. Entonces vamos a entrar al capítulo 5, pero eso es ahorita. Vamos a hacer otra oración. Voy a pedirle a Marily que pase por aquí para que haga la oración de iluminación y de invocación nuevamente, aunque ya el Señor está entre nosotros, para que esté entre nosotros y nos guíe toda esta jornada.